Muy bien. Buenas noches con todos. Y vamos a comenzar con una oración, como lo hacemos siempre, para sintonizarnos. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te damos gracias por tu infinita bondad, porque nos permites avanzar, crecer, fortalecernos en nuestros corazones. Te pedimos que hoy nos inspires a todos, que lo que vamos a comprender hoy nos pueda servir para nuestra vida diaria, que podamos realizar las mudanzas que necesitamos para estar siempre mejor, más optimistas, más alegres, con ideas renovadas. Te damos gracias, que así sea. Muy bien, hoy revisando el Evangelio, me topé con un tema muy especial, la melancolía. Es un tema que vale la pena revisarlo y comencé a estudiarlo para reflexionar un poco más sobre la melancolía. Todos nosotros hemos pasado por momentos de melancolía o hemos sentido melancolía. La melancolía es un estado de tristeza que a veces se hace presente en la vida de todos nosotros. Por eso, en este texto del Evangelio según el Espiritismo, dice así: existe una tristeza permanente. Y muchas veces las personas tienen esa tristeza permanente, constante dentro de sí y no saben necesariamente de qué se trata. No comprenden de dónde viene esa tristeza. Y cuando nosotros estamos frente a esa tristeza y le damos demasiado auge a esa tristeza, si le damos demasiado hilo a esa tristeza, nosotros comenzamos a ver también las cosas de una forma pesimista. Esas tristezas que se prolongan comienzan a generar pesimismo. La persona naturalmente quiere librarse de esa tristeza, pero no sabe cómo. Todos nosotros tenemos esa anhelada libertad, todos queremos ser libres. Y no conseguimos tampoco, porque esa tristeza parece que nos está atrapando, que nos tiene en sus manos. Y parecería que nosotros vivimos dentro de una prisión. Entonces tiene estas características la melancolía, que no es una tristeza profunda, más es aquel proceso de tristeza, de desánimo, donde yo voy recordando todas las cosas que ocurrieron, todo lo que aconteció, todas mis vivencias. Y me pongo pesimista porque siento que no he adelantado nada o parece que las cosas mismo no tienen forma de solucionarse. Nos sentimos atados profundamente a esa tristeza y nos sentimos en una prisión. Y muchas veces nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestra mente se transforma en esa prisión a la que nosotros queremos liberarnos. Porque entramos dentro de ese proceso, no solamente moralmente, psicológicamente, mentalmente, sino que también físicamente comenzamos a sentir los estragos de esa angustia, de esa tristeza, de esa melancolía que se hace presente. Naturalmente se realizan muchos esfuerzos y estos esfuerzos se piensan que son inútiles. Los esfuerzos que nosotros realizamos muchas veces parecen inútiles. ¿Pero por qué parecen inútiles? Porque quizás no desarrollamos todavía las herramientas necesarias como para comprender verdaderamente el problema. Y cuando no desarrollamos todavía aquellas herramientas, se nos hace tan difícil lidiar con las cosas.
se nos dificulta poder gestionar ciertas cosas. Entonces ahí verdaderamente esa tristeza influye, se convierte en un desaliento. Yo me siento desalentado, me siento cansado, abatido. Y comenzamos a entrar hasta en un proceso depresivo. Y así caemos también en la apatía. Deja de importarnos las cosas. Yo pienso que muchas personas se pueden sentir identificadas con todo eso, en el sentido de que todos nosotros pasamos por momentos que son bastante difíciles y que vemos que lo que nosotros intentamos hacer es totalmente inútil, no está dando el resultado que nosotros quisiéramos que tenga. Nos sentimos desalentados y no solamente el desaliento se siente moralmente, sino que también físicamente. Comienzo a tener hasta dolores en el cuerpo que antes yo no tenía. Y comenzamos a fijarnos también en nuestra mente que no podemos, que no somos lo suficiente buenos como para solucionar ese problema, que no somos capaces para seguir adelante, que no podemos, que simplemente no tenemos posibilidad, no podemos hacerlo. Y cuando vemos todo esto, entonces caemos preferentemente en una apatía, deja de importarnos las cosas. Y cuando dejan de importarnos las cosas, comenzamos a desconectarnos verdaderamente de nuestra propia vida. Son impresiones que vienen a nuestra mente. Muchas veces estas impresiones son dadas por espíritus también, por espíritus que se ligan a nuestra forma de pensamiento. Si es que yo tengo un pensamiento negativo, entonces un espíritu también que tenga el mismo rango vibratorio va a sentirse atraído a mí magnéticamente, porque los pensamientos tienen ese magnetismo. Y al comprender eso del magnetismo de nuestros pensamientos, entendemos que cuando los espíritus nos ven, sienten nuestros pensamientos, comprenden nuestros pensamientos, porque nosotros pensamos que nuestros pensamientos están ocultos para las otras personas, para los otros encarnados. Para los espíritus no. Nuestros pensamientos están totalmente expuestos. Y si un espíritu está en ese rango de pensamiento, triste, melancólico, pesado, entonces va a ajustarse, va a verse atraído y comienza también a enviar sus impresiones. Y esas impresiones son justamente aquellos pensamientos repetitivos también que nosotros solemos tener, que no nos dejan estar en un estado agradable, sino que estamos alegres y súbitamente nos sentimos tristes. No sabemos por qué. Estamos bien y cambiamos totalmente nuestro sentido de humor, nuestro temperamento y nos sentimos enojados, por ejemplo. Entonces, cabe a nosotros comenzar a comprender esto para elevar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos en ese sentido. Elevarlos conscientemente. No sirve que nosotros finjamos que queremos estar, sino si es que yo soy consciente de algo, entonces tengo que comenzar a trabajar en ese algo para poder avanzar, crecer. Para eso, y el pensamiento positivo es enfocarse en las aspiraciones que se tienen, en los objetivos. Porque las personas se llenan de melancolía también porque no tienen exactamente objetivos. Y cuando yo no tengo objetivos en mi vida, entonces yo me siento mal. Debo remitirme a los objetivos, eso es muy importante.
tener presente que los objetivos en mi vida estén claros. Por ejemplo, ¿por qué estudio yo la doctrina espírita? ¿Qué objetivos tengo? ¿Se han puesto a pensar eso? Puede ser el mejoramiento de mi persona en todos los aspectos. Puede ser para uno un objetivo. Para otra persona puede ser su objetivo avanzar en la vida espiritual, iluminarme. Sería otro objetivo. Otro objetivo es saber del mundo espiritual. Sería otro objetivo. Entonces una persona puede navegar por varios objetivos en su vida y todos esos objetivos pueden ser válidos. Lo importante es que se plantee un objetivo. La primera cosa para poder eliminar esa ansiedad, para poder tratar de manejar esa ansiedad, esa melancolía, es tener un objetivo, una aspiración que haga de mi vida mejor. Si yo tengo una aspiración que haga de mi vida mejor, entonces mi voluntad no va a estar debilitada. Porque esas impresiones que pueden dar otro tipo de espíritus menos esclarecidos, naturalmente, esas impresiones van a afectar a mi voluntad. Y yo lo que necesito, todos nosotros necesitamos que nuestra voluntad esté fuerte, intacta, bien. Entonces, los objetivos son muy importantes. No se puede hacer nada sin objetivo. No se puede hacer absolutamente nada sin objetivo. Entonces, hay que utilizar los objetivos. Debemos también recordar que el progreso es innato en la vida de todo ser humano. No existe una persona que no vaya a progresar. Todos nosotros vamos a progresar. No hay otra forma de vivir, de ser. Todos vamos a progresar. Eso es un hecho. Vamos a avanzar, vamos a progresar, vamos a ser mejores. Porque el progreso es innato. Es parte de la ley de progreso, es la función propia de la divinidad. Generar aquella versatilidad, aquel progreso, aquella renovación de nuestras ideas, de nuestros compromisos. Es muy importante. Y es así, la renovación de nuestros compromisos. Tenemos los objetivos. Nuestros compromisos son también aquellos objetivos que vale la pena observarlos nuevamente. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Tenemos compromiso con quién? Tenemos compromisos con nosotros y cómo tenemos ese compromiso con nosotros. ¿Cómo está planteado ese compromiso que yo tengo conmigo mismo? Y para entender todo esto sobre los objetivos y los compromisos que nos van a ayudar a vencer la melancolía, debemos aprender algo que es también valioso e importante. No buscar la aprobación de los otros. Porque muchas veces nosotros nos quedamos esperando inmóviles frente a la aprobación de las demás personas. Y cuando nos quedamos solamente esperando la aprobación de los otros, entonces vamos a darnos cuenta que hemos demorado mucho nuestro proceso de crecimiento. Por lo tanto, debemos enfrentar de una forma diferente nuestra vida. Debemos comenzar a automotivarnos. Debemos comprender que debemos automotivarnos porque esa aprobación de los otros nos puede brindar motivación, pero no siempre vamos a encontrar esa respuesta de las otras personas. Por lo tanto, lo necesario es que nosotros nos automotivemos.
debemos recordar que Dios siempre encuentra perfecto todos nuestros esfuerzos. Parece difícil de creer eso, porque estamos acostumbrados a pensar y a repetirnos muchas veces, somos imperfectos, somos imperfectos, somos imperfectos. Pero Dios siempre encuentra perfecto nuestros esfuerzos, cuando son esfuerzos sinceros, cuando realmente yo estoy haciendo mi esfuerzo, entonces ese esfuerzo es bien recibido. Ese esfuerzo es agradable, es una forma de conexión, de reencontrarse con la espiritualidad. Y es una forma de ser espiritual. Por lo tanto, ya entender que mi esfuerzo es reconocido por la divinidad y es una forma de automotivarse que nosotros debemos comenzar a entender. Y debemos también comprender que eso es cierto, que no es una fantasía. Y asimismo, para salir de la melancolía, nosotros debemos comenzar con aquel pensamiento positivo, de los objetivos, del progreso, de nuestras aspiraciones, de las motivaciones, entender que en nuestra vida no solamente suceden cosas malas, sino que tenemos muchos momentos de mucha alegría y también tenemos momentos de tristeza. Pero la mayoría de momentos, por más prolongada que sea la tristeza, hemos tenido más momentos de alegría que momentos de tristeza. Estamos acostumbrados a que nos impacte la tristeza. Estamos siempre acostumbrados a sentirnos mal porque se vende mejor. Sentirme mal es mucho más fácil que sentirme alegre, que sentirme bien. Aquel autocompadecimiento que yo tengo en mi vida, aquella autopiedad que yo tengo en mi vida, es mucho más fácil, es más dinámica para lidiar, es más confortable para las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, yo lo conozco mejor. Porque las personas que también parecen demasiado motivadas, demasiado optimistas, demasiado alegres también, no son tan bien recibidas por las otras personas. Y eso es esa es una paradoja, ¿no? Necesitamos estar conectados con eso. Necesitamos estar conectados con nuestros buenos recuerdos para así poder avanzar, para poder tener calma, para encontrar una verdadera espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad nos enseña sobre la felicidad y nos muestra el camino de la felicidad. La verdadera espiritualidad es así. Una espiritualidad que nos hable solamente del sufrimiento y del dolor, entonces no es espiritualidad. Porque el dolor y el sufrimiento únicamente es inherente a un estado material, a un estado de ignorancia, que significa que la persona siempre va a permanecerse en el mismo estado de ignorancia. Y es profundamente material porque es el dolor físico, es el dolor emocional. Y yo debería estar todo el tiempo en la materia, y no es así. Por eso la verdadera espiritualidad nos habla de la felicidad, nos señala ese camino. Ahora, nosotros tenemos que recorrer ese camino. Las herramientas están allí poco a poco cuando nosotros vamos leyendo la codificación espírita, vamos analizando las cosas, vamos cambiando nuestra forma de pensar. Dejamos de pensar de una forma estrecha, se podría decir, de una forma demasiado convencional, para abrir nuestra mente a las inspiraciones divinas
y dejarnos impregnar también por esas aspiraciones, porque así mismo, como expliqué, que nosotros podemos ser impregnados por espíritus poco esclarecidos, también podemos ser impregnados por espíritus elevados, bondadosos, que nos ayuden a estar bien. Y cuando eso sucede, entonces comenzamos a tener ideas diferentes y renovadas. Para librarnos de la melancolía, para comenzar a trabajar con el dolor y todo lo que nos está muchas veces consumiendo, necesitamos aprender a esperar, a guardar. Debemos comenzar a comprender que debemos actuar en el momento indicado. No podemos ser precipitados, no podemos hacer las cosas sin pensarlo. Debemos actuar en el momento indicado. Y ese aguardar no significa esperar demasiado tiempo, porque muchas veces las personas piensan que cuando se dice aguarda un tiempo, ten paciencia, eso significa que tiene que esperar mucho o que tiene que Dios darle solucionando el problema. Y no es así. Aguardar significa darse tiempo para pensar, ¿sí? Para actuar en el momento indicado. Y ese pensamiento me va a decir también cómo hacerlo, qué hacer, ¿sí? O qué hacer y cómo realizarlo. Estaría más claro. Por eso aguardar es muy importante, por eso tener un poco de calma es muy importante, para saber en qué momento yo voy a actuar, para poder saber qué debo hacer y cómo realizar. Cuando voy entrando en ese sentido, entonces voy caminando nuevamente para comprender las cosas y en realidad yo me estoy comenzando a liberar de aquella melancolía. Es siempre nuestro deseo. La pregunta sería, ¿nosotros queremos estar atados en nuestros recuerdos asfixiantes, de mucha tristeza? ¿Queremos estar atados a nuestros pensamientos de esfuerzos donde nosotros no logramos esa meta? Eso es mucho esfuerzo también. Los seres humanos nos mantenemos en ese esfuerzo, caminando, 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 y no llegamos a liberarnos completamente. Todos tenemos un propósito y muchas veces ignoramos ese propósito. No lo comprendemos. Sin embargo, todos hacemos parte de un bien común, de un bien total. Por ejemplo, Dios nos ha confiado la familia, los amigos, las labores que nosotros debemos cumplir en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Y Dios nos confió todo eso porque ellos también son amados. Y si ellos son amados, entonces es porque nosotros también somos amados. Por eso Dios nos confía el mundo y todo lo que ocurre también dentro del mundo. Y por eso somos capaces de vivir también en una comunidad. Entonces es el voto de Dios a nuestro propósito de existencia. Sin embargo, nosotros podemos entender que es perfectamente normal que cuando nosotros estamos trabajando para cambiar las cosas, lleguen muchas inquietudes. Los pesares que debemos entender que son pasajeros, pero eso únicamente sucede cuando nosotros estamos trabajando. Hay varias personas que dicen así, yo quiero hacer el bien, y cada vez que yo comienzo a hacer el bien, una cosa buena o estudiar,
en el centro espírita siento que me está yendo peor. Significa que está caminando. Toda persona que trabaja se va a enfrentar con los problemas. Solamente las personas que se quedan quietas en el mismo lugar no tienen necesidad de enfrentar ningún problema. Porque no van a enfrentar ninguna distracción, no van a enfrentar ninguna cosa que les desafíe. Y nosotros necesitamos también ser desafiados en nuestra vida para que podamos avanzar y crecer. Si no somos desafiados en nuestra vida, entonces difícilmente vamos a poder utilizar nuestro criterio, nuestra inteligencia, nuestra moral para poder crecer. Cuando vemos las cosas así, entonces entendemos verdaderamente que los pesares que nosotros tenemos, la tristeza que nosotros tenemos, es pasajera. No va a mantenerse siempre. Entonces, trabajar es muy importante y enfrentar esos retos que tienen también el trabajar. Debemos comenzar y para comenzar a conectarnos con todo eso, deberemos ser optimistas. Y eso es algo que se tiene que entrenar. No se es optimista porque hoy nació optimista y es optimista. No, es algo que se debe comenzar a entrenar. Sea optimista aunque no quiera ser optimista. Tenga buen ánimo aunque no quiera tener buen ánimo, aunque no sea su hábito. Cuando usted comienza a ser optimista y lo reparte con las personas que están cerca de usted, entonces se mantiene usted fuerte. Estimula a la otra persona y se estimula también a sí mismo. Comienza a ayudar al débil, a la persona que se desanima por cualquier cosa. Y también se comienza a tener una visión nueva de la vida. Si yo me quedo en ese estado de melancolía sin hacer nada, entonces no voy a tener la posibilidad de avanzar. Por lo tanto, yo tengo que ser optimista. Al principio, tendré que fingir. Tendré que hacer toda una parodia de mi optimismo para después comprender a través de ese esfuerzo, a través de ese sacrificio moral, comprender que es una buena forma para avanzar. No significa tampoco ser hipócrita o fingir que nada está pasando. Significa ubicarse en sus recuerdos y comenzar a recordar las cosas buenas. Y comenzar a dejar de tener autopiedad para comenzar a educarse de una forma mejor. Todos debemos aprender que la gratitud es una conquista de la paciencia. Y la paciencia es fuerza. La paciencia es fuerza para ayudarnos a avanzar. Quien es paciente tiene fuerza moral. Quien no es paciente no tiene fuerza moral. Quien es paciente es capaz de avanzar en sus propósitos. Quien es paciente sabe aguardar. Y como hablamos hace un momento, sabe esperar ¿qué? Sabe esperar el momento indicado para actuar, para hacer y para saber qué hacer. En otras palabras, para construir. La paciencia es esa fuerza moral que con la que nosotros podemos enfrentar la melancolía. Dejando de pensar de que es algo que se va a mantener perenne en nuestra vida, que va a estar por siempre en nuestro mundo.
Cuando nosotros tenemos paciencia, verdaderamente comenzamos a fortalecernos. Por lo tanto, tiene que observar sus objetivos. Tiene objetivos. En todo lo que usted haga debe tener un objetivo. ¿Quiere solucionar un problema? También déle un objetivo para que lo pueda solucionar. Si es que quiere solucionar el problema solamente por librarse de ese problema, siempre lo va a tener ahí porque lo está evitando. Pero si a ese problema le da un objetivo, yo voy a hacer con este problema esto de bueno para mí, ¿sí? Entonces va a poder salir adelante. Si está aquí esta noche y está estudiando, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Cuando usted tiene objetivos, alcanza, se motiva. No espere motivación de las otras personas. Motívese en la espiritualidad. Motívese en el bien hacer. Automotívese usted mismo. No espere de los otros lo que usted debe hacer. Las cosas más importantes dependen de nosotros mismos. Y aprenda a tener paciencia, esperando el momento justo para actuar. Quedarse quieto no significa no estar en acción, significa simplemente esperar el momento adecuado para accionar. Y sea optimista, en el sentido que usted no se quede solamente en los pensamientos inadecuados, tristes, pesados, sino también que se dé la oportunidad nuevamente de reencontrarse con aquellos recuerdos que le inviten a ser nuevamente feliz, que le permiten recordar que no todo fue gris, que también usted en su vida hizo muchas cosas buenas, sintió muchas cosas buenas y que está listo nuevamente para la felicidad. Recuerde, la verdadera felicidad la enseña la espiritualidad. La verdadera espiritualidad enseña sobre la felicidad y enseña el camino para abordar esa felicidad. Muy bien. Hasta ahí va nuestra reflexión. Si tienen alguna pregunta sobre alguno de los puntos, pueden hacer sus preguntas también. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, pueden abrir su micrófono y pueden hacerla. Parece que no hay preguntas por hoy. Muy bien, vamos a cerrar la sesión en Facebook. Muchas gracias, buenas noches a nuestros amigos que están en Facebook.